Imagina que organizas un cumpleaños 77 y casi no asiste nadie. Eso fue lo que ocurrió esta semana en la Knesset. El Parlamento de Israel cumplió 77 años y la oposición boicoteó la celebración. El espectáculo fue claro. Las luchas internas de Israel no solo se deben a la reforma judicial que causa revuelo en la Knesset. La Knesset es geriátrica, disfuncional y, según algunos, requiere urgente reestructuración. La institución no puede aprobar presupuestos sin drama, no puede reformarse a sí misma sin provocar crisis constitucionales, y ni siquiera puede celebrar su propio aniversario sin que se convierta en un campo de batalla político. Pero ¿qué pasaría si la solución no fuera intentar arreglar la Knesset tal como existe, y si se tratara de agregar una cámara completamente nueva, una cámara alta, un senado? Hoy hablamos con Amiyad Cohen, director de Keilut, sobre la propuesta de crear la primera Cámara Alta Legislativa de Israel. Para enfrentar problemas estructurales en la democracia israelí que llevan décadas gestándose. La pregunta es, ¿existe forma de romper el estancamiento constitucional? ¿Y puede una institución de 77 años aprender cosas nuevas y, más importante aún, debería hacerlo? Bienvenida, Amiyad. Gracias por invitarme. Es un placer. Además, vale decir que eres la conservadora en jefe de Israel. Estás en Hirut, un proyecto. Somos un proyecto de Hirut. Es doble gusto verte fuera de la oficina. Bien, este artículo ha estado causando revuelo en Israel. Además, creo que se lo presentaste al presidente de Israel. Varios legisladores creen que es una excelente idea. Quiero compartir esto con la audiencia de JNS antes de entrar en detalles, porque puede volverse bastante técnico cuando intentas reescribir toda la gobernanza de un país. Solo descríbeme el problema, como lo has descrito en el artículo, y luego, a través de tu propia y amplia experiencia en la sociedad y la política y todo eso, ¿cuál es el problema que esto intenta resolver? Israel enfrenta un déficit. En democracia solo existe una mayoría, lo que es una estructura defectuosa y otorga mucho poder a las minorías. Y la forma en que tomamos decisiones en el espacio público en el futuro, a largo plazo, estará influenciada por una gran mayoría de personas jaredíes. Así es como la izquierda nos ve y realmente no representa a las mayorías de la población. Ahora, al tomar decisiones en el espacio público, si la gente no confía en el sistema para tomar decisiones correctas, pierdes la confianza. Y puedes ver las protestas en Israel en los últimos años contra la Knesset en muchos sentidos tratando de elogiar a la Corte Suprema. Ellos piensan que la parte liberal y la población secular de Israel están representadas por la Corte Suprema. Y al darles poder para revisar leyes de la mayoría en quienes las élites israelíes no confían, la desconfianza en la Knesset es significativa en Israel. La derecha desconfía de la Corte Suprema y la izquierda de la Knesset. Ambos tienen razones válidas. La solución aquí es un lugar donde todos podamos confiar los unos en los otros porque responde a, digamos, las preocupaciones de la izquierda de que no hay limitaciones para los que están en el poder. La mayoría simple que tenemos hoy en la Knesset y resuelve las preocupaciones de la derecha de que tenemos una juristocracia por parte de la Corte Suprema que se quedó con todo el poder para sí misma. Podemos prometer, ante todo, reducir la intensidad del debate interno. Eso es importante, eso es significativo para, creo, la mayoría de los israelíes. Quieren calmarse. En años recientes nos hemos enfocado intensamente en los conflictos judiciales y la reforma, además de la guerra. Y tu innovación es decir, como está bien, eso aborda un problema, pero realmente no es lo suficientemente integral. Si queremos buscar una solución basada en el consenso para algunos de nuestros problemas, algunos de los más grandes, necesitamos pensar en una reforma legislativa. Tu idea del Senado tiene influencias de Estados Unidos, Reino Unido y otros lugares. ¿Por qué no me explicas cómo el Senado solucionará estos problemas? Entonces, primero que nada, cuando llegas con una solución, lo que la Knesset intentó hacer en su reforma judicial fue atacar directamente a la Suprema Corte. Como revisor judicial de la legislación, esto es problemático en una democracia. La pregunta es cómo cambiarlo. Intentaron romper eso con un sistema muy complejo del Comité Judicial que nombra a los jueces. Pero la verdadera solución es tener un organismo que revise la legislación y refleje una mayoría diferente. Eso no es el Poder Judicial, sino una segunda cámara necesaria en el proceso legislativo. Así,
La Knesset israelí refleja a los partidos. Como dijimos antes, hay un partido, en su mayoría una sola persona, con la lista que él decidió quiénes son las personas, lo cual realmente no refleja una mayoría. La coalición nos lleva a tomar decisiones equivocadas de varias formas. La solución es tener una segunda cámara que revise la legislación, participe en el proceso legislativo y tenga otra estructura de incentivos. Escribí este artículo junto con el Dr. Saji Barmak, editor de la revista Shiloh. Revista de Políticas Públicas Conservadoras de Israel. Sí, la idea es simple. Queremos reflejar un proceso diferente de electores, personas que serán no electores de personas que representan al pueblo. Entonces tienes 36 personas de 6 regiones en Israel que son elegidas cada cierto tiempo, 2 de ellas cada 2 años, como en el sistema estadounidense en algunos aspectos. Así que tienes 6 de cada región para un total de 36. Luego hay 15 personas elegidas individualmente a nivel nacional, no por lista, en elecciones nacionales. Lo digo porque es clave entender cómo funciona el Knesset y creo que solo de 10 a 15 personas ahí pueden explicarlo. Tienen detrás de sí a un electorado de más de 50,000 personas que los eligen, que los eligieron. La mayoría en el Knesset es elegida de listas sin un electorado real detrás. En este Senado, la segunda cámara que proponemos, las personas elegidas en los distritos locales tendrán respaldo de una población real. En cada uno de estos 6 distritos hay entre 1.5 y 2.5 millones de votantes en promedio. A las personas en la lista nacional que serán elegidas nuevamente. 3 cada 2 años, eso significa 15 en total, 5 cada 2 años, eso es 15 en total. Y luego tienes a 18 personas elegidas por un comité que es una combinación de los 120 miembros de la Knesset y 80 y un alcaldes en Israel, todas las grandes ciudades. Déjame detenerte. He leído tu artículo varias veces y ya estás listo. Me estoy perdiendo un poco. No es para mi crédito, pero quiero reenfocar la pregunta sobre cómo funciona esto a nivel superior. Luego bajaremos a lo que describes. ¿Cómo eres tú? Creando nuevas formas de representación para el público israelí y así generar oportunidades y mejores políticas más representativas. Está bien, pero antes de llegar a eso, creas este nuevo organismo con 71 miembros que tiene una serie de nuevas autoridades. Cambias toda la estructura de poder en Israel. Resumiré y después quiero que te enfoques en lo más importante. Por supuesto, después te llevaré a la fuerza a las preguntas legales. Pero básicamente dices que la legislación se origina en la Knesset, no se origina en el Senado, pero el Senado tiene que aprobar toda la legislación de la Knesset. Estamos haciendo más lento y complicado el proceso legislativo, sometiéndolo a revisión de senadores, quienes tienen mandatos de 6 años y distintos votantes. Así que comenta sobre eso por un momento. Sí. El problema hoy en día es que los legisladores en Israel, en la Knesset, piensan en lo que la Corte Suprema pensaría sobre su legislación. Eso es un problema porque no pueden negociar con la Corte Suprema. Puedes negociar con la segunda cámara, así que estoy tratando de tener una conversación entre 2 cámaras. Limitar la legislación es necesario porque el exceso de leyes restringe la libertad de la población. Buscamos motivar a la gente a reflexionar sobre qué beneficia al público y a la coalición local. Como señala la izquierda, Eso es un gran cambio. Hablaremos de sus implicaciones en un momento, pero antes quiero repasar un par de cosas más. Los nombramientos son un tema importante en la política israelí. Hoy en día, cualquier nombramiento importante se impugna en la corte y lo consideran los jueces, ¿verdad? Así que también pasa eso. pero es más que eso, no solo es impugnar en los tribunales, es primero que nada, tiene que ser nombrado por un comité, ¿Correcto? debe pasar por un proceso burocrático, aunque el presidente estadounidense puede nombrar o despedir a quien quiera en el poder ejecutivo. En Israel, un ministro puede contratar a 6 personas con bajo salario. Todas las personas principales de operaciones en su ministerio son personas que heredó del ministro anterior, que podría ser de la oposición. Así que realmente no puedes implementar políticas en Israel cuando el organismo que estás dirigiendo se opone a tus posiciones políticas. Aquí hay una gran oportunidad para que el gobierno marque una verdadera diferencia. Claro, este es un tema muy antiguo. Lo que mencionas es que debemos detener ese caos, ya que no beneficia al país.
El Senado confirma todos los nombramientos de altos cargos, Todos los nombramientos, no solo los de altos cargos. pero todos está bien. Pero la pregunta aquí que estamos tratando de responder es, ¿cuál es el incentivo del poder ejecutivo, es decir, el gobierno, y del poder legislativo, es decir, la Knesset? ¿Cuál es su incentivo para tener una segunda cámara? Y la respuesta es que están obteniendo más poder, están obteniendo más autoridad para implementar su política. Tendrán que hablar, pero la Knesset es quien debe legislar para crear la segunda cámara. Estoy considerando sus incentivos. Si el legislador olvida al Poder Supremo que revisa mi legislación, eso incentiva a buscar uno diferente. Si el gobierno puede nombrar a quien quiera, obviamente con un comité que lo apruebe por parte de los senadores, eso les dará una oportunidad democrática, no dictada por un comité o los sindicatos actuales que controlan los nombramientos en el gobierno. Cuando era niña, mi familia, mis abuelos, eran amigos de Yitzhak Shamir, así que todos fuimos a visitar a Yitzhak Shamir. Era demasiado joven entonces para apreciar la grandeza de ese hombre. Pero una de las cosas que recuerdo de la conversación y que se me quedó grabada durante probablemente demasiadas décadas. En ese momento mi papá le preguntó cuál era uno de sus mayores arrepentimientos, y eso abrió una conversación sobre varios arrepentimientos, pero uno de ellos fue, así va. La derecha nunca pone a su gente, nunca le presta atención al personal, ¿verdad? Y está toda esa frase de los reaganistas sobre que el personal es la política. Esto lo dijo un primer ministro en los años 80. Ahora es peor. Sí. Que el segundo, y esto también es un fenómeno estadounidense, que las universidades, que son las entidades que educan y capacitan a las personas, así que la cantidad de personas que puedes nombrar, que tienes, que entienden y comprenden tu punto de vista de manera profesional, es limitada. En Giroud buscamos capacitar y educar siendo alternativa para nombramientos. Si tengo ministros que se acercan a mí y me dicen, escucha, tengo este nombramiento de alto nivel, casi a diario, necesito gente, y hay una escasez de personas en la derecha que sean lo suficientemente talentosas, con suficiente experiencia, por estos problemas, porque la izquierda se nombra a sí misma y sigue funcionando. Tienen experiencia y conocimiento, por lo que el gobierno los prefiere para contratar. Además, el propio gobierno elige a las personas. Es más flexible contratar a las personas adecuadas que a las de experiencia comprobada, en mi opinión, por la estructura. Hoy, Sí, también creo que es cuestión de familiarizarse con el mundo de las ideas que les abrimos mediante Hashila, Shibole y otros programas. El foro opera en el ámbito legal, pero existen otros. Y sabes, eso también es un tema que quiero mencionar un poco más adelante en cuanto al cambio cultural detrás del cambio estructural, pero obviamente creo que es dramáticamente importante para el futuro del país. Repasemos algunos puntos más y luego vayamos al grano. Quiero profundizar en sus implicaciones. Bien, solo voy a enumerar algunas más y quizá hablemos un poco más a fondo sobre una de ellas. Entonces, una es la supervisión constitucional, y ahí es donde el Senado actúa básicamente como el árbitro para cuestiones constitucionales, el árbitro final. Así que la Suprema Corte, en esta visión, ya no tiene el poder de revisión judicial, excepto para las leyes que simplemente se aprueban de manera ilegal. Así que todo es procedimental. Ellos no pueden ir y evaluar los méritos de la ley, pero el Senado sí puede evaluar los méritos de cualquier am, ah, ah, opinión judicial que tenga implicaciones constitucionales, sí, bien, y potencialmente revocarla, incluso de manera retroactiva. Bien, eso fue una cosa. La segunda fueron las comisiones de investigación nacional, que ahora también es un gran tema en Israel. Tras el 7 de octubre, la lucha es por quién lidera y define el alcance de la investigación. Por último, está la ratificación del Tratado RAPIC, aunque no es tan relevante para esta conversación. Entonces, en tu visión, ¿cierto? Si todo esto existiera hoy, estas autoridades, el nuevo y más profundo sentido de lo que es el electorado israelí y cómo elige a sus representantes. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo se vería la política hoy si esto sucediera ahora mismo? Obviamente, esta es una visión que supongo tomará años. pero sí, antes que nada, la política será mucho más sofisticada en Israel. Si te nombro ahora a los políticos en Israel, los líderes de todos los partidos, Netanyahu, Lieberman, Derry Litzman, Gafni, Benny Gantz, Lapid, Ir Golan y otros, son líderes israelíes,
Todos forman parte del liderazgo en Israel. Desde los 90, gran parte del liderazgo del Likud, Libo y otros son de esa época. ¿Por qué? Porque muchos límites legales que el propio gremio político construyó impidieron el emprendimiento político en Israel. Así que hoy existe un gremio llamado la Knesset. Estamos atascados con muchas personas, y si hay una segunda entrada, permitirá el emprendimiento político. Puedo venir de mi distrito, ya sea en Jerusalén o Gush Dan, donde viven 1,5 millones de personas. Puedo postularme y lograr que 400,000 personas voten por mí, lo cual es importante porque hoy se necesita un partido y estructura política. Hoy estamos después de 2 años y medio de guerra, 2 años de disputa política, alrededor del año y medio de disputa política sobre la reforma. No hay partidos nuevos postulándose para la Knesset por una razón. Espero que estén en las encuestas de hoy. Debido al umbral y a los desafíos financieros que enfrentan los partidos nuevos, yo esperaría que los 120 escaños fueran desafiados por partidos políticos nuevos, que digan, escucha, fallaste, nosotros vamos a ocupar tu lugar, y en realidad no hay nada de eso, no hay espacio para el emprendimiento político. Lo que sucederá entonces es un proceso muy abierto para ser elegido a nivel nacional. Eso es lo primero. Lo segundo es hoy hay una correlación entre los grupos sociales y el mundo político. Los jaredíes y los religiosos sionistas votan, es complicado. Los sefardíes votan por Shas y también está Likud. Existe cohesión social, pero no una estructura política real en la que confiemos en la Knesset. En segundo lugar, si localizas eso y creas una variedad de grupos dentro del Senado, el debate político se ampliará. Tendrás conversaciones sobre una variedad de temas que en realidad están orientados a tópicos, a problemas, a políticas, mucho más que a lo social. Así que eso incluso romperá el tejido social de la Knesset, porque hoy estás en una coalición, así que tomemos la ley de reclutamiento ahora en la Knesset. Eso en realidad está dividido en la estructura de coalición y oposición. Nadie tiene una solución real para esto. Es una estructura de coalición y oposición, pero todos saben que nunca pasará por la Suprema Corte, así que ahora es un juego político. Pero en el momento en que tengas la segunda cámara tendrás que estar en correspondencia con ellos ahora. Quizá los jaredíes, o sea, son una minoría, pero tienen el voto marginal número 61 en la Knesset, así que son muy fuertes en la Knesset, pero no tendrán eso en el Senado. El debate y el discurso político serán más profundos y orientados a las políticas, mejorando el ámbito político en Israel. Elige otro tema y señala cómo esto modifica la discusión en un aspecto específico. Primero que nada, cada decisión de los jaredíes, digamos, dinero para las yeshivot. Bien, esto es, ahora, yo estoy a favor de dar dinero a las yeshivot, por cierto, pero no, pongámoslo así. Comprendo la necesidad de fondos para las yeshivot, pero eso se debe a que debes sostener una coalición. Pero al tener una segunda cámara, nunca aprobará la legislación. No puedes culpar a la Suprema Corte por no aprobar el dinero. Necesitas convencer a la población, ya que la mayoría es diferente. Así que vienes con un argumento diciendo, escucha, esto es necesario, y convences a dos mayorías. Puedes decir, escucha, tenemos dos cámaras apoyándolo. No puedes decir que esto es solo un tema de coalición. Así que cuando tienes dos cámaras diciendo, escucha, aceptamos, esto no es mucho dinero, esto es bueno, esto tiene sentido para ambas cámaras, está bien, justo, ahora puedes tener muchos temas, así que son políticos. Digamos en el desacuerdo, en el discurso público, que si tienes dos cámaras, votarán por ello y presentarán un consenso. Sin embargo, esto romperá el sistema de coalición, que es el argumento principal. La coalición debe considerar cómo avanzar en la segunda cámara que no es de coalición, así que toda la legislación lo hará. Los partidos con el voto 61, que es marginal, deberán reconsiderar su límite de poder. No pueden obligar a la coalición a votar por sus necesidades. ¿Y qué opinas de que el Senado esté ahí 6 años? Con ciclos electorales de 2 años, mencionabas que un tercio siempre está en campaña. Eso hace la vida interesante. Bueno, cuéntame sobre lo interesante y también el hecho de que la Knesset. Ahora estamos en un periodo muy extraño por la guerra. Las Knessets usualmente no cumplen sus periodos completos. Puedes tener 1 o 3 senados, así que está mal. La Knesset dura en promedio 3 años y medio. Ya hubo un periodo. En los últimos 78 años el promedio fue de 3 años y medio por Knesset, aunque ahora hay 5 ciclos electorales.
lo cual no es un mal sistema parlamentario ahora, el Senado. La parte divertida del Senado es que puedes manipularlo. Eso significa que hoy sé que no tengo mayoría en el Senado. Habrá elecciones en año y medio, así que pondré la legislación en ese plazo e intentaré convencer al público en diferentes distritos de que estén de acuerdo con mi propuesta. Así que en vez de intentar convencer a la Suprema Corte o a los secretarios, estoy tratando de convencer a la gente. O a los miembros del Parlamento que solo están presentes en su segundo o tercer año. Exactamente. Trato de acercarme al público. La nueva estructura de incentivos con la segunda cámara hará que los funcionarios se dirijan a la gente. El objetivo es convencer a la gente ahora. Sí, quiero limitar y detener la legislación de cualquier forma porque ya tienen demasiada. Pero en la legislación abstracta, como cuando queremos votar por lo bueno, sí, esa es toda la legislación ahí, la Knesset, porque queremos lo bueno y eso lo hará. Eso es solo la mitad del asunto. En Israel, la política general es apoyar lo bueno y rechazar lo malo. Sí, ahora tienes un conjunto. Su incentivo es la reelección, como muestran los papeles federalistas sobre la Cámara. Si necesitas reelegirte cada 2 años, eso te motiva a apaciguar al pueblo. Luego tienes a un senador diciendo, tengo 6 años de mandato, nadie pone en peligro mi puesto. No tiene sentido y no tengo un partido encima. ¿No tendrías un partido? Puedes tener una fiesta. No podrías. Eres elegido como individuo, no como es. Puedes pertenecer a un partido y formar una coalición en el Senado, pero necesitas ser reelegido de distintas formas. Ellos dicen, sí, quiero ser un individuo, no puedes amenazarme. ¿Verdad? Así que estás creando una segunda cámara que es mucho más independiente y que en realidad se preocupa por asuntos más estratégicos. No calma al pueblo, pero muestra que viene de ahí. No lo veo como 70 personas que son políticos profesionales. Interesante. Y esto también somos nosotros. No sé si lo mencionamos suficiente, pero este organismo está diseñado para asumir funciones de supervisión del gobierno. Sí, Definitivamente hoy la Knesset, porque está tan entrelazada con la Knesset y el gobierno están tan entrelazados juntos. La Knesset es casi parte del poder ejecutivo, ya que la legislación que el gobierno desea proviene de ella. Todo está conectado, así que así es como ahí es donde se inicia la legislación. El Senado estará separado del Ejecutivo y revisará la legislación importante desde una perspectiva estratégica. ¿verdad? Y esto es simplemente así. Quiero enfatizarlo porque en realidad es una queja que, básicamente, a diferencia de lo que se relaciona con la supremacía judicial, esto es algo de lo que escucharás quejarse a la derecha cuando la izquierda está en el poder y a la izquierda cuando la derecha está en el poder. Y es increíblemente importante también porque incluso hoy en día básicamente hay un consenso de que la Knesset, quien sea que tenga el poder, no es capaz de hacer bien su trabajo. Y por eso el gobierno en realidad no está implementando políticas que sirvan al pueblo de manera eficiente y efectiva, ¿Verdad? ¿verdad? Entonces esto es lo que intentas. Supervisar al Poder Ejecutivo es una función clave de la segunda cámara que proponemos. Creo que hará un mejor trabajo porque está separada de ella. De acuerdo. Puede supervisarla. Entonces, hablemos de esta supervisión constitucional. Quiero abordar esto desafiando la idea y sé que tendrás buenas respuestas. Así que, de alguna manera, se podría argumentar que hace demasiado y muy poco al mismo tiempo. Esta idea de que el Senado podría tener la última palabra sobre primero que tendremos la última palabra sobre cualquier legislación, en el sentido de que tiene que autorizar toda la legislación, ¿verdad? La Knesset inicia leyes, pero no las aprueba sola. Pero en segundo lugar, ahora tenemos un estado donde el sistema legal se ha vuelto central para toda la formulación de políticas, lo cual es un problema. Es un problema que necesita ser resuelto. Pero la respuesta aquí parece ser, devolverlo a manos del pueblo a través del Senado, que tiene un proceso más deliberativo que la Knesset. Eso en sí mismo parece tal vez estar bien. Lo que más me llamó la atención fue la retroactividad, porque parece que podría ser una receta para el caos. Así que la retroactividad será, primero que nada, al legislar el propio Senado, redefinirá las leyes básicas de cómo debe funcionar el Poder Judicial y sobre todo cómo funciona la legislación y cómo funciona la Knesset.
y eso es muy importante. Mencionaste antes que la falta de una constitución en Israel, no creo que eso sea un problema. Una constitución es importante, pero más importante es que la gente la respete y esté de acuerdo con ella. Las reglas del juego hoy en día, existen reglas del juego y hay, digamos, un 40%, 30%, 40% de la población que no acepta las reglas del juego, es decir, la democracia, y prefieren mover el poder hacia la Suprema Corte ahora. Es decir, eh, it's- it- la Suprema Corte teniendo, digamos, poder obligatorio sobre la legislación, no aparece en ninguna legislación en Israel, no existe ahí. Así que la reforma seguirá adelante. Legislaremos como se hacen las leyes básicas. ¿Cuál es la función del Poder Judicial? Creo que deben revisar si el gobierno actúa conforme a la ley. Volver a la función original de las características. Esperando al Poder Ejecutivo, exactamente. Y si por alguna razón toman alguna decisión que tenga implicaciones constitucionales, no se decidirá automáticamente, sino que necesitará ser aprobada por el Senado. La revisión seguirá la legislación del Senado, estableciendo las nuevas reglas, Por cierto, cancelando todas las decisiones del pasado. bueno, esto es lo que intento preguntar porque ayer también le pregunté a Saji sobre esto y fue casi como, ¿sabes? La tesis con la que estoy completamente de acuerdo es que estamos demasiado enfocados en la reforma judicial como el eje central de las cosas, aunque es muy, muy importante. El tema es más amplio en cuanto a estabilidad. Presentaremos esta idea basada en este artículo que pronto estará en inglés. Se supone que sí. Muy bien, crucemos los dedos. Tomas inspiración de la filosofía griega, los papeles federalistas y experiencias de otras democracias, así que todo eso tiene sentido. La objeción principal ante la reforma judicial inicial era que todo se hacía demasiado rápido y con cambios masivos. Eso básicamente le dará autoridad a este Knesset, a este gobierno, no confiamos en él, etcétera, etcétera. Y esta idea de reforma, que es súper innovadora, y creo que ya encontraste apoyo en todo el espectro político para ella, lo cual es súper impresionante, en realidad no hace menos que eso. Incluso en los sueños más locos de las personas que impulsaban la reforma judicial, que lograron encender al mundo, no hablaban de regresar y potencialmente revertir los casos. Eso nos dio nuestra comprensión de la libertad de expresión, que no está en la ley, o que tratan sobre el reconocimiento de todo tipo de uniones y matrimonios que no están reconocidos en la ley israelí, y así sucesivamente. Por eso pienso que ahí podrías causar el mismo alboroto. El problema en la reforma judicial no fue el ritmo. Tenían buenos argumentos contra la reforma judicial. Pedían dar a una Cámara 61 votos. La capacidad de decidir todo creo que es un argumento defectuoso y una subestimación. Querían tener, si la Suprema Corte revisa la ley y la cancela, ellos querían tener como el poder de anular, como se dice en inglés, Piscatit Gabrut, La cláusula de anulación. anulación, cláusula cruzada. De, Eso es ilegítimo democráticamente con 61. Esa es mi perspectiva. Necesitamos hacerlo. Los argumentos de Kafka eran correctos en varios aspectos. Tenemos una democracia. Vamos a recortar eso, así será. Soy honesto al respecto. No es por el ritmo de la reforma. La cuestión es, ¿cuál es tu solución ahora? Lo que intentan hacer es que yo sea humilde. No humilde, pero soy suave al decir eso. Ellos realmente intentan debilitar a la Suprema Corte y evitar una solución real. No buscaron una solución duradera. Así que aquí está la pregunta. Esta es mi crítica contra la reforma. Quiero que expliques más, pero ¿qué es Al-Shadid? Hazlo más claro. Su visión, al menos según lo que han transmitido, es la supremacía parlamentaria. Y entrevisté a Sincha aquí, no sé, hace cerca de un año probablemente, y dice, la Knesset está demasiado limitada, ya sabes, en cuanto a lo que puede hacer. Su idea era, en contraste con lo que tú dices, que 61 está perfecto. Esta es una sociedad tribal. La coalición se equilibra sola y deberíamos tener menos restricciones. Coincido en que la Knesset es débil, pero no resuelven el problema. La Knesset es demasiado fuerte y sin límites. La solución real es un límite democrático.
Te daré otro ejemplo de por qué critico esta reforma. Su propuesta para formar el comité que nombra jueces fue: primero estará nuestra gente, luego la de ustedes. Nosotros propusimos una posición y una coalición de 4 personas en el comité. Se requiere mayoría de 6. ¿Qué sucede si el comité está empatado 4-4? Debes tener mayoría de 6 y llegar a un acuerdo. Creo en la democracia. Quiero jueces moderados y personas centradas. Y después de 10 años será una Suprema Corte moderada, porque eliges personas moderadas, tienes que llegar a un acuerdo. Ellos querían que, así como tú tienes a tus extremistas como Yitzhak Amit, yo tenga a los míos como Bitton y Bakshi, pero Bakshi y Bitton no son extremistas. No importa porque el otro lado no las acepta. Quiero un sistema con compromisos mutuos. Eso es democracia. Por cierto, el artículo, creo, básicamente se enfoca en la Suprema Corte. Así que hoy ese comité de selección judicial nombra jueces para todo el sistema. Correcto. Correcto, el Senado estaría involucrado, sí. En el artículo decimos que el Senado debe nombrar a los jueces ahora, sin especificar cómo. Esto lo refleja el pueblo, no los jueces ni la asociación de abogados, quienes no deben participar en nombramientos de jueces. Y lo segundo, que que el Senado, la Cámara Alta, será ajustada cada 2 años con la reelección de 1/3 de sus miembros. Entonces, ¿todos tienen periodos de 6 años y cada 2 años? No puedes manipularlo. Sí. Tener comités, así que tienes gente nueva en el comité, y es difícil manipular un sistema así que no importa exactamente cómo funciona. No representa la división política que tenemos hoy en día. Podemos explicar cómo el Senado y el Congreso se volvieron muy similares debido a la 17ª enmienda en Estados Unidos, El Senado y la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Sí. que hoy en día son muy similares en su división 50-50. Antes de la 17ª enmienda, el Senado representaba a una élite elegida por las cámaras estatales. Ahora lo elige el pueblo del Estado, por lo que sus incentivos son similares a los de la Cámara de Representantes y ambos están alineados. Lo que intento hacer en realidad es no caer en ese error y realmente ir hacia allá. Hay una estructura de incentivos totalmente diferente, una estructura de incentivos distinta. Algunos son elegidos por el comité, otros local o nacionalmente. No puedes diseñarlo, así que no lo haces. No sabes cuál será el resultado del sistema ahora. El umbral para ser elegido será muy bajo. Si quiero postularme en el distrito de Beersheba, manipular el distrito de Beersheba es muy difícil. Tienes beduinos, tienes israelíes, tienes una variedad de electores que necesitan ser elegidos por ellos. Será un mundo político interesante. Estamos muy involucrados porque hay elecciones cada 2 años en cada distrito y mucha influencia, porque si quieres hacer legislación que hoy está en el umbral, como por ejemplo entre, digamos, 70, entonces tienes 36 y 34 en la mayoría. En el Senado tendrás que encontrar un lugar para nombrar a alguien, pero el comité puede nombrar a otra persona. Es un juego muy complicado de gustar. Creas un sistema para el caos organizado, que es el proceso aquí. Mencionaste antes sobre eso. La Constitución no es el problema, sino generar la confianza para tener una. Eso podría volverla menos urgente. Si entendí correctamente, siempre veo nuestro problema hoy en Israel y me digo a mí misma, hay una falta de visión, se le está prestando demasiada atención a las estructuras. Pero la manera en la que se gana la confianza no es simplemente seguir intentando reformar una estructura. Se trata de impulsar una visión positiva para el país y ganarse a la gente, algo que la derecha no ha logrado y, diría yo, la izquierda tampoco. Mucho de lo que hace la izquierda hoy es solo oponerse a que la derecha esté en el poder. Así que nadie realmente está haciendo eso, y en la medida en que alguien pudiera hacerlo, quiero decir, podría parecerse a una carta de derechos, podría parecerse a libros, ya sabes, con un montón de visiones diferentes. Aunque es menos concreto, quizá ese debería ser el primer proyecto. Antes de discutir grandes cambios estructurales, háblame, genial. Ahora estamos en Parachatitrot, es sorprendente. Hablo de Parachate. Sí, ahora nos estamos poniendo bíblicos. Para Chatitro. Antes de los 10 mandamientos, Jetro llega con Moisés y le dice que debe hacer una reforma judicial porque no puede manejarlo solo. ¿Por qué es importante que el término bíblico aparezca antes de los 10 mandamientos?
Y la respuesta es que tienes que tener un recipiente para aceptar las reglas. Vas a recibir reglas. La siguiente parte contiene todas las reglas. Ah, hay las reglas sobre esclavos y sobre personas que se lastiman, como varias reglas económicas en Mishpatim. Así que esto es importante que venga. Antes de que obtengas las ideas abstractas de por qué estamos aquí, es importante tener un recipiente muy organizado. Cómo resolvemos disputas, el sistema judicial, la manera en que confiamos en el sistema judicial, es mucho más, no es más. Pero es muy importante estar antes, llegar antes de que las ideas abstractas se implementen dentro de él, porque así es como lo manejamos al día siguiente. Así que lo mismo de lo que estoy hablando aquí, tener un Estado judío y lo que significa el Estado judío es una disputa muy larga. Continuaremos en los próximos 50 años, pero tenemos que llegar a un acuerdo sobre cómo llevamos la conversación. Es como, digamos, el libro de Hernández de Soto, El Señor Capitalismo, es un libro muy importante, argumentando que el libro más importante para la economía libre es un sistema judicial muy estable. Así que podemos tener nuestros desacuerdos de una manera muy estable, así sabemos qué riesgos podemos tomar, qué riesgo podemos tomar, y entonces podemos asumir el riesgo y podemos prosperar económicamente. No sé cómo usarás las reglas ni el contenido o negocio que iniciarás, pero las reglas son claras. Por eso para mí son más importantes las reglas que el Estado judío. Las reglas del juego son esenciales para conversar en una sociedad que siempre estará fracturada por nuestras opiniones, lo cual es positivo, pero debemos encontrar. Yo encuentro que tenemos opiniones contradictorias, incluso en una sola persona. Sí, puedes decirlo de nuevo, pero no importa. También tenemos un proceso para tomar decisiones en la plaza pública. Además, la Constitución estadounidense, si la lees, es un documento legal aburrido. Las enmiendas que se firmaron junto con la Constitución son enmiendas a la Constitución que vinieron con los valores, con la primera enmienda, la segunda enmienda, la libertad de expresión y armas y lo demás. Están separadas a propósito porque la Constitución establece las reglas. Los documentos federales mencionan menos las enmiendas, abordan el proceso, la importancia de la confianza del pueblo en el proceso y explican las tensiones y los incentivos. Estos grupos poseen ciertas cosas y carecen de otras, y al dividir el poder evitamos la centralización para impedir el autoritarismo en la sociedad. Estamos preservando tu libertad, pero tenemos un sistema que funcionará, que es la primera etapa para tener un país realmente organizado. Además de eso, tienes que tener el destino, tienes que tener las ideas, la identidad, lo cual no es menos importante. Que precedió y dio origen a ese tipo de literatura. Para empezar, estoy de acuerdo. Fracasó en la Confederación en 1776 por su estructura defectuosa. Entonces, déjame hacerte esta pregunta. Hay un montón de entidades o grupos a los que esta idea simplemente no les sirve. Uno de ellos es el Knesset, ¿verdad? Básicamente vas al Knesset y le dices, reduzcan su poder, reduzcan su poder. Obviamente, el sistema legal actualmente influye mucho en la formulación de políticas. Ahí también puede haber otra oposición política con la que te enfrentarías. Ah, ser astuta. ¿Cómo esperas realmente avanzar con esto? Durante la reforma legal, consideramos una convención constitucional para decir esto debe ser algo aparte de la Knesset. Tenemos que hacerlo desde afuera, construimos el proceso, cómo hacerlo, ir a la gente, ir a eso, bla, bla, bla. No va a funcionar. Tenemos un país, ¿Por qué no funcionaría? porque tenemos un país, estoy tratando de explicar, tenemos un país que ya tiene una Knesset, que es aceptada por la gente para tener el poder. Así que cambio la pregunta de tratar de desviar a la Knesset y rodearla, a abordar el problema con la Knesset. Y pregunto, ¿cuál es el incentivo de la Knesset para perder algo de poder pero ganar otros poderes? Y mi respuesta fue que el fracaso de la reforma para abordar un enfoque directo contra la Corte Suprema les ofreció un enfoque indirecto. ¿En qué piensan los jueces arbitrarios en vez de la Corte Suprema? ¿Qué puedo hacer? Tendré un organismo del cual incluso yo puedo ser parte y podría tomar el control. Ahora, los políticos tienen ambiciones y eso me gusta, y por eso puse a la Knesset en un comité para nombrar a algunos de los senadores, porque quiero que la Knesset realmente tenga una relación con el Senado para que puedan comunicarse y tengan un incentivo para influir en él.
La Knesset pierde poder, pero al mismo tiempo gana más. Pueden promover legislación eficazmente al no tener supervisión de la Corte Suprema, pero no lograron cambiarlo. Como dijo Yariv Levin, el ministro de Justicia, parece que también fallaremos en el próximo ciclo. Esa es su suposición, así que intentará destruirlo, no eligiendo más jueces de la Corte Suprema si no aceptan a su gente. Está bien, pero ¿qué hay de vender esto? Me refiero a los escépticos en el público y al propio sistema legal. Es básicamente lo que estás diciendo ahora. Lo que acabas de decir sobre Yariv Levin es que, ya sabes, ahora mismo hay un estancamiento total y no hay manera de ejercer presión. Así que surgió otra idea curiosa. Ahora tener un organismo, una Corte Constitucional que acepte apelaciones de la Suprema Corte. La Suprema Corte en Israel es la única instancia. No puedes apelar su decisión, lo cual es una locura. ¿Verdad? Es una gran violación de derechos constitucionales. Ningún otro país occidental tiene la Suprema Corte como primera instancia y básicamente solo tienes una oportunidad. Exacto, es una locura. Otra propuesta era crear una Corte Constitucional superior a la Suprema Corte, legislada y nombrada por la Knesset y que se pueda apelar ante la Suprema Corte. Las personas designadas para la Cámara Alta cancelarán su apelación para revisar la ley. Es un ganar-ganar. Está bien. ¿Entiendes? Nombraremos a estas personas según nuestra legislación. Tendremos un tribunal constitucional y ellos cancelarán su apelación. No necesito convencer, mi argumento es que no debo convencer a la Suprema Corte. La segunda, Tú lo legislas y estableces la segunda cámara. ¿Qué dirán? ¿Que no hay segunda cámara? Sí, la tenemos, ya tenemos un órgano. Por cierto, aquí el enfoque es crear una segunda cámara junto a la Suprema Corte, en vez de cambiarla directamente. está bien. No puedes luchar contra una fuerza existente. Hasta cierto punto suena genial, pero creo que al conocer la cultura burocrática y del poder judicial, estás hablando de intentar darle la vuelta a casi todo el sistema. ¿Verdad? Bien, punto, lo entiendo. ¿Sabes? El artículo es bastante extenso, son 35 páginas. Supongo que será sobre eso, tal vez más largo en inglés, y abre nuevas preguntas. Bien, pero ¿hay algo, digamos, que te gustaría asegurarte de que la gente sepa sobre esta idea? ¿O algo adicional que no haya salido en el artículo? Sí, muchas personas lo leyeron y comentaron, esa es la parte divertida. Olvidamos abordar algo en el artículo y creo que es importante mencionarlo. Fue una falla no hacerlo. Hay una historia de 2014 cuando ayer Chakid intentó reestructurar el asesoramiento legal, el papel del asesor legal en Israel. Dividirlo en dos roles, fiscal y asesor legal, podría ocurrir ahora, ya que actualmente el gobierno los unifica en un solo puesto. El gobierno estaba reunido en la sala del gabinete cuando Ayeda Chakid Netanyahu puso algo sobre la mesa. El siguiente tema es separar al asesor legal en dos entidades diferentes y luego el asesor legal. Weinstein levantó la mano, sacó una nota y dijo: escuchen, los ministros llamados tú y tú no pueden votar sobre eso porque hay una investigación abierta frente a ustedes. Ellos no tenían idea de que había una investigación frente a ellos. Pero el poder junto con, mientras el fiscal investiga a funcionarios electos, que es el asesor legal, es un lío tremendo. Eso les da el final de la historia. Cerraron el tema y no votaron. Él puso la pistola en la mesa y advirtió: si lo intentan, les dispararé. Eso es fraude en el sistema israelí desde mediados de los 80. El fiscal controla a los funcionarios electos, incluso antes, pero de manera dramática en el caso de Derek Pinchasi. Pronto habrá una decisión judicial sobre por qué Ben-Gvir no puede estar en la Knesset debido a un delito grave de hace 25 años y la Corte Suprema debate una apelación. Le preguntaron a Netanyahu por qué no despedía a Ben-Gvir, ya que es un delincuente, lo cual es una locura democrática. Quiero decir, creo que estás omitiendo mencionar eso. La fiscal general también presentó un memorándum anunciando su apoyo al despido sin ninguna base legal. ¿Cuál es la solución? Ahí interviene el Senado, la Cámara Alta. La solución aquí es que tenemos, como en el sistema estadounidense, audiencias en una organización democrática por parte de la Segunda Cámara. Si algún funcionario electo quiere ser procesado, entonces si la policía viene y dice: escuchen, hay un caso en su contra,
Para abrir una investigación, debe pasar por un comité del Senado, aprobarse y hacerse pública. El comité debe mostrar pruebas. La única forma de procesarlo es por el Senado, con cualquier, digamos, proceso legal que consideremos adecuado para eso, pero no importa, tiene que ser a través de funcionarios electos. Actualmente, el sistema legal procesa estratégicamente a funcionarios electos. Los delitos de cuello blanco están mucho más relacionados con el dinero y los activos que los de cuello azul, porque because, um, esto atrae más la atención pública para la policía y los fiscales y les da más poder político. Si te roban el auto, en Israel se roban 21,000 autos al año, es una locura. Nadie le da importancia porque gastamos medio billón de shekels en juzgar a Netanyahu. Todo juicio político a funcionarios electos, incluidos alcaldes, debe pasar por el Senado. Eso bajará la tensión y los costos de procesar a estas personas. La mejor manera, El juicio político es, el juicio político debe pasar por el Senado. el Senado inicia la investigación. Si vuelven a presentar materiales, esta es una propuesta. El proceso debería ser así, aunque no lo escribimos. Algunos materiales vienen de otras investigaciones. Llegamos con materiales a un comité del Senado diciendo que este individuo, que es un alcalde, un miembro de la Knesset o incluso un miembro del Senado, esto es lo que hicieron. Hay un proceso de destitución en el Senado. Si es un miembro electo, será en la Knesset. Procesar a funcionarios electos debe hacerse por otros funcionarios electos, no por la burocracia. Entonces, una última pregunta. Bien, ¿cuál fue la crítica más convincente a esta idea que recibiste en todos estos comentarios, preguntas y retroalimentación? Obviamente está la crítica de que nunca va a suceder, esa es como la más obvia. La crítica más convincente, creo, es que es demasiado complicado y que estoy tratando de construir un sistema que es demasiado complejo. Y no puedes esperar, o sea, estoy escribiendo expectativas de que seremos libres y abiertos. Es tan complejo que alguien logrará apoderarse y no puedes anticiparlo. Y solo estás construyendo otro lugar loco, por lo que preferimos tener lo que conocemos hoy. Podemos jugar con eso. Solo añades un cuerpo impredecible Sí. y construyes el golem. Bueno, creo que ya has hablado de eso de ciertas maneras al decir que, en tu opinión, eso es casi algo bueno. Yo prefiero la simplicidad en general, pero en tu opinión dices que, bueno, eso es como que el problema es que es muy difícil que entre. Sí, sí, está bien. Creo que hay mucho más de lo que podríamos hablar. Tendremos que hacerlo en otra ocasión. Debo decir que ha sido un verdadero placer verte con traje en vez de con tu uniforme y portando un arma, que es lo que has estado haciendo la mayor parte de los últimos años. Terminé el jueves mis últimos días en la reserva hasta que me llamen de nuevo. Ojalá así sea para ti y muchos más. Siempre es un placer. Nos vemos pronto. Gracias por invitarme de nuevo. Gracias. Gracias.